Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a El Debate. En este programa de hoy, los colaboradores de Entre Focos debatiremos y expondremos nuestras opiniones y argumentos sobre uno de los temas más importantes de la historia de la humanidad, tanto socialmente, políticamente, económicamente, etcétera. El cual es las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial en su momento y en nuestra sociedad. Para poder empezar con este tema, hablaremos dentro del plano geopolítico. Dicho esto, iniciamos el debate. Me gustaría introducir al debate para que primero hable nuestro colaborador, David, el cual se encuentra aquí a mi izquierda, y después pasaremos con nuestro amigo y también colaborador y presidente de Garza Empire, Dani. Dicho esto, le demos la palabra a nuestro compañero David. David, cuéntanos, ¿qué opinión te merece el plano geopolítico? Bueno, pues principalmente venimos de un escenario que era en el que Europa tenía la hegemonía mundial y básicamente que movía las teclas del marco geopolítico a nivel global, y ahora pasamos, Europa se desplaza tras la Segunda Guerra Mundial y pasa a tener un plano secundario, introduciendo un nuevo elemento que es la Unión Soviética, es decir, y actor, y pasamos a tener un plano en el que Europa ya no va a ser la hegemonía mundial, que era en la época de los imperios, sino que va todo a girar en torno a la Unión Soviética o a Estados Unidos, en el que se va a abrir una disputa que su nombre, pues, la Guerra Fría, como todo el mundo la conoce. Muy bien, muchas gracias, David. Dicho esto, pasamos a nuestro segundo colaborador en la discusión, presidente de Garza Empire y habitual colaborador de Entre Focos, Dani. Cuéntanos, ¿qué opinión te merece a ti la geopolítica? Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial se vieron muchos cambios geopolíticos. Principalmente me gustaría destacar que, bueno, se ve claramente que durante la Segunda Guerra Mundial el protagonista era la Alemania nazi. Y como resultado, diría yo, esto permitió al mercado automotriz, de alguna forma, evolucionar bastante. Que, a ver, los conflictos bélicos siempre son algo malo. Si hay medidas para poder evitarlos, bienvenidas sean. Claro. Pero los conflictos bélicos generan cierta... No, yo diría más que inquietud entre los países por ver quién es el pionero a nivel tecnológico, y esto, pues bueno, obliga a que los países inviertan más en I+D. Principalmente el avance que hubo en el bloque chino, la Unión Soviética y bueno, y en el resto de países de la Unión Europea. Claro, porque todos esos países estaban compitiendo por ver quién era el que más reducía, ¿no? Por ver quién era ahí el que sacaba mayor pecho, es lo que quiere decir, ¿no? Sí. Y a fin de cuentas, pues industrialmente y socialmente, pues invertían. Muy bien, pues habiendo otras de estos temas, vamos a iniciar con la mía, con la opinión de Pablo Tiedra, de aquí el programa y colaborador también habitual, que ya me habéis visto algunas veces. Pues yo voy a hablar un poco dentro del plano geopolítico, del plano ideológico y de los cambios que hubo. O sea, es bastante obvio que después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que conllevó, aparte del establecimiento de la ONU, los repartos de Europa entre el bloque soviético y bloque occidental, se vio la muerte de un totalitarismo que algunos consideran totalitarismo de derechas, otros debaten que hay diferentes ideologías, pero lo importante aquí es que se da una muerte a lo que es el fascismo y se establece como ideología fuerte el liberalismo en sí, en sus variantes, pues conservadores, católicos, sociales, demócratas, etcétera. Pero se establece una especie de liberalismo o un socialismo liberal dentro de un bloque, en este caso es el occidental, y luego una economía socialista de mercado, que es en Rusia. Luego, posteriormente, en China, aunque se intentó, eventualmente se liberalizó el mercado, etcétera. Pero eso es lo que nos dejó esta guerra. Una ideología combatiendo contra otra, la cual eventualmente una colapsó por su propio peso, y aún así hoy en día ha conseguido en algunos países mantenerse, aunque sin sus propiedades reales, sus propiedades iniciales. Bien, pasando ya del tema de geopolítica, creo que podemos entrar en un tema bastante importante para todos, que ya lo hemos tocado un poco por encima, lo ha tocado aquí nuestro compañero Daniel anteriormente, y vamos a hablar sobre industria.
el desarrollo industrial que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Es innegable que a pesar de que hubo una guerra y fue muy destructiva, hubo un gran desarrollo industrial. Me gustaría citar de primera mano a nuestro compañero Daniel, que ya sabemos que es entendido en temas dedicados a automotriz y demás. Cuéntanos, Daniel, dentro del desarrollo de industria, ¿qué hubo de desarrollo y qué se puede ver hoy en día? Porque mucho se habla de la Bueno, automotriz. pues como ya comenté, hubo mucha competitividad entre los países por ver quién era el que mejor llevaba ciertos sectores, entre ellos la producción de vehículos militares. Me gustaría destacar, podría decir, en el bloque más grande, que es en la Alemania nazi, 4 marcas, en las cuales son BMW, Mercedes, Porsche y Audi. BMW, que se originó bastante atrás, en 1916. En la Alemania imperial, ¿no? Sí, tengo aquí apuntado el nombre, si me permites. Bayerische Flugzeugwerke, Un nombre muy alemán. BFW. Claro, de ahí las iniciales, ¿no? Sí, como una fábrica de motores de avión. Esto, después de la Primera Guerra Mundial, BMW tuvo que dejar de fabricar motores de avión debido al Tratado de Versalles y comenzó a fabricar automóviles. Mercedes, que es como la marca de lujo, en la que alguna foto de Hitler se puede ver encima de un Mercedes 6x6, que es el primer 6x6 que hizo la marca, es el resultado de dos empresas pioneras en la industria automovilística, que son Daimler Motor Gesellschaft y Benz CIE. Durante la guerra, Mercedes, como ya digo, colaboró bastante con el bloque nazi. Y luego Porsche, que fue fundada en el 31 por Ferdinand Porsche y fue uno de los fabricantes más grandes de vehículos, bueno, de tanques, Claro, principalmente. más lo que tengo entendido, corrígeme si me equivoco, los motores de los Tigers lo hacían los Porsche, ¿no? Así es. Y luego surgió Audi en el 32, que fue la fusión de 4 empresas, Audi, BKV, Porsche y Wartburg. Y luego, que se me ha olvidado mencionar anteriormente, es Volkswagen, Claro. que tuvo mucho protagonismo. Sí, de hecho, corrígeme, Volkswagen significa el coche del pueblo, ¿no? Que tiene Así mucha es. relación con los nazis. Por decirlo de algún modo, similar a lo que pasó con el franquismo con el SEA 600, Hitler vio que necesitaba un vehículo para la gente del pueblo. Claro, y tiraron. De ahí el nombre. Y de sus obras públicas y todo eso, ¿no? Y decidió contratar al ingeniero jefe de Porsche, el cual hizo el primer Volkswagen, que es el Escarabajo. Y después del Escarabajo vinieron más versiones, más variantes de Escarabajo, y Porsche, tal y como lo conocemos ahora, si nos fijamos en los primeros modelos de la marca, vemos que tiene cierta forma así ahuevada, como si fuese un escarabajo. Sí. Y esto es que es el primer Porsche, es como la variante deportiva del primer Volkswagen. Eso dentro de toda Alemania, corrígeme si me equivoco, nada para por eso el que sabe más de estos temas. Dentro del bloque occidental o lo que fue Alemania también está Mitsubishi, ¿no? Por Japón, que en su día produjo Sí. cazas y los mágicos no la palabra es correcta, pero los clásicos cazas que hacían kamikaze. No recuerdo ahora exactamente el nombre del modelo, se me ha ido, pero no. No sabría decirte tampoco, pero sí, la verdad es que también me gustaría destacar que el tema japonés, por ejemplo, y Sí. Corea y tal, aparte de vehículos, parece ser que, bueno, Mitsubishi, por ejemplo, no solo está metido a día de hoy en vehículos, digamos, automóviles, sino que también está metido en otro tipo de industrias, como puede ser fabricación de sistemas de climatización. La gente de esa zona, por decirlo de una forma, de bloque asiático, tiende mucho a fabricar muchos productos, por decirlo de algún modo. Muy bien, pues muchas gracias. Una exposición bastante amplia sobre este tema, sobre todo dedicado a automotriz. Para salirnos un poco del tema automotriz, vamos a ver qué nos puede explicar nuestro compañero David. Dentro Del plano económico. Dentro de la industria. Sí, no, voy a hablar sobre todo, ¿no? El área que yo traigo aquí hoy, que bueno, que es la ciencia. Principalmente de la Segunda Guerra Mundial podemos destacar 2 cosas. El periodo en el que ha habido una explosividad de ingeniería y de talento humano más grande que nunca antes. Y la segunda, que es la Segunda Guerra, la guerra que más muertes ha provocado de todas las que ha habido. Claro que eso afectaría a la industria de la lengua.
Claro, el trabajador. en el ámbito sanitario podemos destacar tres cosas de la Segunda Guerra Mundial, que es la penicilina, las transfusiones de sangre, que antes no se podían hacer a través de bolsas que se hicieron. Y bueno, y más adelante, aparte del ámbito sanitario, podemos destacar también las caminas presurizadas. En el ámbito de la tecnología, los satélites y el primer ordenador, que funcionaba a base de pistones, por aquí os dejaremos algunas imágenes. Claro, en esta Y- época se desarrolla todo Evidentemente. el día, ¿no? En tema industria de producción, podemos destacar la energía nuclear. Es el hecho más importante. Y yo quería terminar mi intervención, dado que hay ciertas confusiones en este tema, con unas cuantas frases que dijo Albert Einstein, para que se entienda bien lo que usted quería decir. Dijo, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Esto, evidentemente, si lo vemos desde un plano de alguna manera negativo, pues podemos intuir que Albert Einstein estaba a favor de las crisis y de las guerras. Evidentemente no. De hecho, Albert Einstein, si veis sus comunicados y sus escritos, era antiguerra, y de hecho, eso que se le atribuye de que creó la bomba atómica no fue así. Simplemente Él aportó la fórmula. aportó la fórmula y a raíz de eso se le dio un mal uso. Es como si hoy en día se le diera un mal uso al internet, Hay a los satélites. mucho debate en costa de todo el tema. Y con esto termino mi intervención, nada más para esclarecer este asunto. Bueno, pues simplemente yo les pondré pues la información que yo tengo preparada. De forma bastante breve, yo creo que dentro de todo el plano económico y desarrollo, yo me gustaría recalcar hasta lo que de momento en día nos ha afectado, que es el libre comercio, si no es total, un libre comercio con un control mínimo estatal. Todo el tema del libre comercio pues estaba más avivado en el siglo anterior. En estos últimos años pues se ha visto más medidas tipo keynesista, que consiste en una intervención del Estado un poco más directa, obra pública, tal, pero manteniendo siempre la libertad del mercado. Y es el cómo es la Segunda Guerra Mundial acabó provocando eso. O sea, veníamos de un momento en el que tras la Primera Guerra Mundial el liberalismo había muerto completamente. El libre mercado había desaparecido, proteccionismo al máximo, tauromaquia, mercados cerrados, había una crisis muy gorda. Y después de la Segunda Guerra Mundial, con el establecimiento del bloque occidental, en el bloque occidental se empieza a vivir esa apertura del mercado, en la apertura de mercado entre Europa, creación de sociedades de cooperación, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, el mejor ejemplo de ello, que después evolucionaría a la Unión Europea. Y pues también podemos decir que eventualmente la gran mayoría de países del bloque comunista asimilaron esas cuestiones. Mira el ejemplo China, políticamente puede ser un sistema comunista, el maoísmo, lo que dicen el comunismo con características chinas, pero económicamente es un liberalismo puro, no hay intervención estatal casi, a menos en las grandes empresas, porque se ha descubierto que es pues, lo que renta, que haya una circulación constante de materiales. Dicho esto, ya creo que podemos exponer el último punto que queremos tratar en este debate. Y podría ser cómo cambió la sociedad que conocemos hoy en día, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y todo. Porque no es para menos. Me gustaría empezar tratando yo de exponer el tema. Lo más importante de todo fueron los roles que hubo de cambio. Teníamos una sociedad que en su mayoría al principio era un poco más religiosa, menos que en siglos anteriores, obviamente, pero seguía siendo un poco religiosa, cerrado, los roles de género serían bastante cerrados por el momento. Con el avance de la Segunda Guerra Mundial, curiosamente, las guerras son lo que provocó en su día la gran mayoría de derechos que tiene hoy en día la mujer, principalmente porque cuando los hombres iban a la guerra, alguien tenía que ir a fábrica. Y las mujeres, pues, empezaron a reivindicar el que habían estado trabajando, habían estado aportando su granito de arena, y eso se fue formando. Hay corrientes más radicales y menos. Pero eventualmente, hasta el día de hoy, se ha logrado establecer que haya una equidad ante la ley, que seamos todos iguales ante la ley y de que todo el mundo, independiente de género, tengamos mismas oportunidades. Luego hay corrientes, posiciones, cada sociedad es su sociedad, pero la regla general, al menos en Europa, en países del bloque occidental, es que haya esa libertad
Yo, al menos esa es la exposición que yo me gustaría dar a nuestra sociedad. Le paso ahora la palabra a mi compañero David, que probablemente nos vaya a dar una opinión bastante interesante Yo sobre me voy a extender un poco. Si lo que queremos es compararlo con la actualidad, partimos del hecho de que, digamos, en este trayecto que tenemos desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, empezó por una cara que era A o B, es decir, capitalismo-comunismo, a día de hoy se ha desarrollado y tenemos un mapa político y un espectro político que lo podemos ver con un ejemplo bastante acertado, que es, por ejemplo, cómo están organizados los grupos políticos del Parlamento Europeo. Es decir, se ha desarrollado un mapa político en el que tenemos aquí saltaremos exactamente, aquí os introducimos una imagen, los últimos resultados electorales del Parlamento Europeo, y podemos ver no, exactamente, principalmente el grupo de centro-derecha, que es el Partido Popular Europeo. Luego tenemos un poco más a la izquierda la socialdemocracia. Luego tenemos a la izquierda de los socialdemócratas lo que es el partido de las izquierdas verdes, donde también están los partidos comunistas. Y a la derecha de la derecha, o a la derecha del centro-derecha, que tenemos pues bueno, el partido que forma parte Vox, Marine Le Pen, el gobierno militar actual. exactamente, Giorgia Meloni y todo esto. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos pasado de interpretar de ciertas maneras de una moneda a que haya varias monedas. exactamente el comunismo y lo que fue el fascismo a eso. El cambio radical, que todos nos movemos en los marcos democráticos. Ese es el único cambio. Y que supuestamente nadie podría dar de alguna manera la opción a poder cambiar de un régimen democrático a uno totalitario. Es decir, tanto el partido de Giorgia Meloni como el Partido Comunista de España, o Vox o el Partido Comunista de España, según las reglas del juego que han aceptado, y que lo podemos ver bueno, en sus programas electorales, en sus declaraciones, es que todo, que absolutamente a partir de ahora todo se va a mover en unos márgenes democráticos. Incluso si tenemos que hablar de fascismo puro, se va a mover en unos márgenes democráticos. Luego ya, si llegasen al poder, ya, como no ha ocurrido, no podemos hablar. Todavía no ha ocurrido, o sea que Muy no bien. podemos hablar de ello. Pues para ya acabar de finalizar esta última sección, le paso la palabra a nuestro colaborador, Dani. Dani, cuéntanos, dentro de marco social y un poquito de la sociedad como avanzó, ¿qué nos puedes contar a tu opinión? Bueno, pues yo creo que podemos presumir, al menos aquí en España, de que el cambio que ha tenido la sociedad, el comportamiento, las opiniones, la forma de ser, por decirlo de algún modo, podemos presumir de que ha sido un cambio voluntario y lento. ¿Por qué digo esto? Porque hemos tenido la suerte de, más o menos con algunas jugadas, no involucrarnos de forma directa con la Segunda Guerra Mundial. Esto nos ha permitido pues, tener un crecimiento económico más o menos... Estar un poquito al margen de ahí. Sí, por decirlo de algún modo, Y que algo- no nos afectó tanto. Y luego aprovechar como hay esa herramienta que has mencionado, ¿no? Nosotros tenemos también el lujo, por decirlo de algún modo, de poder recordar el pasado y ya no avergonzarnos de él ni sentirnos orgullosos de él, sino poder recordarlo y no Y repetirlo. saber vivir con ello, ¿no? Es Sí, decir, saber vivir hay con que ello. saber no repetirlo mal. Exactamente. Muy bien. Pues, Bueno, si me deja hacer una interpelación ahora, Interpelación. ¿no? intervención. sí. Intervención. Lo que quería decir era que, de hecho, lo bonito del régimen democrático que vivimos ahora es que tanto a los fascismos, a los comunismos y todo esto, es que se les ha dicho ya desde hace mucho tiempo, ustedes pueden participar del juego democrático, pero ustedes dejan las armas. Ustedes dejan la violencia. Ustedes dejan los golpes de Estado. Y el ejemplo que tenemos aquí en España, pues bueno, ahora le tienen en Colombia, es decir, y en muchos sitios los hay, fue ETA. Es decir, ETA fue un régimen en el que se apostó por la violencia como una manera de hacer política, pero se les dijo, si ustedes quieren hacer política, ustedes dejan las armas. Bueno, pues yo creo que eso es lo bonito. Luego ya podemos discutir sobre lo moral, pero lo bonito es que se le dice que es decir, que tanto un fascista como un comunista afecte las reglas del juego. Las reglas del juego que nos movemos son los márgenes democráticos que anteriormente citados. Nada más está pequeño, claro. Pues yo, simplemente una reflexión final de mi parte, sin entrar a esa expresión, pero bueno, te agradezco que hayas querido dar esa última intervención. Hablando seriamente sobre todo este tema,
Independientemente de la época de la que hablemos, ya sea Segunda Guerra Mundial, actualidad, época medieval, la historia es un tesoro que toda nación tiene que guardar. Algunas con más orgullo, otras a lo mejor con más autocrítica y reflexión sobre los hechos que cometieron. Todo, al fin de cuentas, tiene que tener una autorreflexión, pero nos tiene que quedar claro de que no podemos ver los hechos que ocurrieron al pasado con actitudes morales en la actualidad, porque sería el equivalente a que le pidiésemos a un cavernícola que nos programase en C++. Sería imposible porque no lo entendería. Pues tendremos que entender eso. La historia no es algo que podamos tomar posesión de ello, manipularlo como queramos y utilizarlo como medio de propaganda. La historia es una cosa muy bella que es de todos nosotros, es nuestro legado, lo que hemos hecho a lo largo del tiempo, algo que no se puede cambiar, que marca lo que somos hoy en día, algo de lo que tenemos que estar orgullosos, incluso de los errores y de las cosas malas que tenga la historia, no de en sí las cosas malas. Hay que estar orgulloso de decir, esto lo hicimos mal en su día y no vamos a repetirlo. Tenemos que ser conscientes de que nuestra historia es un proceso que nos sirve de aprendizaje tanto para bien como para mal. Pero independientemente de una historia, de lo buena que haya sido, de lo bueno que haya sido su pueblo, de lo malo, siempre tenemos que ver la historia como una posesión que es derecho de todos, la cual hay que defenderla bajo toda circunstancia. Muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos.